que nuestro país y el extranjero tienen la misma tecnología, pero diferentes ratios de tierra de trabajo. Si nuestro país es el país abundante en trabajo, los trabajadores de nuestro país ganarán menos que los del extranjero, mientras que los de la tierra en nuestro país ganarán más que en el extranjero. Si se fijan, estamos tomando las mismas ideas que manejaba Cherio. Entonces, esto nos lleva a un punto. Estamos viendo un ejemplo muy burdo, un ejemplo de un solo país. No hay movilidad de trabajo, está aquí en cada país. Estamos sencillo, solo productos. Pero, ¿qué sucede si a este ejemplo tan sencillo que estamos manejando le permitimos que los trabajadores se puedan mover? Vamos a meterle la movilidad internacional del trabajo, que era lo que habíamos hablado un poquito con la Dirección Internacional del Trabajo, que hablábamos cuando se cae lo ortodoxo, lo contemporáneo. Supongamos ahora que los trabajadores pueden desplazarse entre nuestros países. Los trabajadores se desplazarán de nuestro país al extranjero. Este movimiento reducirá la cantidad de trabajadores disponibles en mi país y eso incrementa el salario real nacional, mientras que aumenta la cantidad de trabajo, reducirá el salario real del extranjero. Si no hay obstáculos en el movimiento del trabajo, este proceso continuará hasta que el producto marginal de trabajo sea el mismo en los dos países. Y eso se ilustra aquí, muchachos. Causas y efectos de la movilidad internacional del trabajo. Tenemos entonces, inicialmente nuestro país emplea OL1 trabajadores. Permítanme. O sea, este es mi país. Se emplea de aquí a aquí, originalmente. ¿De acuerdo? OL1 trabajador. De aquí a aquí. OL1 trabajador. Mientras que en el extranjero se emplea O, ¿ok? Mientras el extranjero emplea O asterisco L1. Esto de acá, el extranjero. De aquí a acá, nacional, de aquí a acá. Si sucede así, fíjense ustedes, ¿qué pasa aquí con las productividades marginales? Nos da un punto A, porque marginal en el extranjero, marginal en el país. Y entonces tenemos un diferencial aquí, un diferencial de los salarios entre el país extranjero y el nuestro. Por lo tanto, si en el extranjero, si se fijan ustedes, es más alto el salario que aquí, el trabajo emigra de nuestro país al extranjero hasta que sucede en el extranjero, se aplica de aquí a ahí, el país de aquí a ahí. ¿Y eso qué es lo que sucede? Que iguala el precio del salario. Muy parecido a lo que pasa con la igualación del precio de los factores. Eso sucede cuando hay migración. En teoría, cuando hay migración, lo que conllevaría, si los países son similares en desarrollo, en el caso, por ejemplo, de los países como México, Estados Unidos, pero si fueran iguales o parecidos, sí es un poquito más el caso Canadá, Estados Unidos, aunque no igual, pero un poquito más parecido. Los precios de los salarios tienden a converger o a acercarse en las industrias donde sucede esto. De acuerdo a la economía. Vamos a ampliar un poquito más el análisis para terminar. Hemos visto un modelo muy simple, nos dice bastante sobre las causas y efectos de los movimientos internacionales de los factores. La movilidad de trabajo en nuestro modelo simple, como el comercio, el modelo tradicional que vimos, se debe a diferencias internacionales de recursos. También como el comercio es beneficioso en el sentido de que aumenta la producción mundial, y sin embargo, esta sociedad fuertes efectos de distribución del ingreso que hacen que esas ganancias sean problemáticas. Entonces, lo que vamos a hacer es suprimir la idea de que ambos países solo producen un bien. En realidad, eso no aplica en la realidad. La realidad es que los países producen más de dos bienes, pero en este caso vamos a hablar de dos bienes. Y pasa que algo curioso, uno de los bienes va a ser más intensivo en trabajo que el otro. Lo que ya sabemos por el modelo de proporciones factoriales. Eso nos queda claro con Hecht y Eólica. Los países tienden a especializarse en aquel bien donde hacen uso intensivo del factor que más tienen.
lo que conlleva también una igualación del precio de los factores. Si ustedes recuerdan, ese supuesto fuerte del modelo Hecheroli, que era, si yo me especializo en la fabricación del bien que es intensivo en el factor que más tengo, ese factor que es abundante y barato, tiende a ser menos abundante y menos barato, y voy a importar el bien que es intensivo en el factor que yo no tengo, que es escaso y caro, y conforme lleguen las importaciones, mi bien que es escaso y mi factor que es escaso y caro, se vuelve menos escaso y menos caro, y los precios tienden a una igualación. Entonces, en ese sentido, nuestro país puede exportar trabajo e importar tierra a través de la exportación del bien intensivo en trabajo y la importación del bien intensivo en tierra. En principio, para este tipo de comercio es posible ir hacia la completa igualación del precio de los factores sin necesidad de movilidad de los factores. Si ocurriera esto, no habría ningún incentivo para el trabajo de desplazarse en nuestro país al extranjero, pero eso no pasa en la vida real. En la vida real, Fitzgerald, ya lo vimos, no sucede tal cual. De hecho, sí hay movilidad del trabajo. En la práctica, aunque el comercio es en efecto un sustituto del movimiento de factores, no es un sustituto perfecto. Ya lo hablamos eso, ya hablamos porque el modelo Fitzgerald no retrata completamente cómo se da las dinámicas de la economía internacional. La completa igualación del precio de los factores no se observa en el mundo real porque los países son a menudo muy diferentes en recursos como para no especializarse al 100. No existe una especialización al 100. Y además existen barreras al comercio, ya lo platicamos, naturales y artificiales como los aranceles o las barreras no arancelarias. También hay diferencias tecnológicas como lo vimos cuando hablamos con las brechas tecnológicas y el ciclo producto Bernoulli como recursos entre los países. Se fijan aquí, ya estamos concentrando todo lo que hemos aprendido para interpretar una realidad. Por eso es que no se da la igualación de precios factores, porque hay muchas aristas que juegan en la economía y hay que ir comprendiendo cómo esto funciona. Por otro lado, podríamos preguntarnos si los movimientos de los factores no eliminan los incentivos al comercio internacional. Una vez más, la respuesta es que mientras un modelo simple, el modelo de factores de producción puede hacer innecesario el comercio internacional, esto los van a leer, por favor, los autores de bienes, en la práctica hay sustanciales barreras al libre movimiento del trabajo, capital y otros recursos potencialmente pobres. Y algunos recursos no pueden juntarse. Los bosques canadienses y el sol caribeño no se pueden migrar. Así pues, la ampliación del modelo simple de la movilidad de factores no cambia su mensaje fundamental. El aspecto principal es que el intercambio de factores es, en términos puramente económicos, muy parecido al comercio de bienes. Se origina por las mismas razones y produce resultados análogos. Es decir, por eso es conveniente que se dé. Eso con respecto a la movilidad del factor trabajo. Es el primer punto que estamos viendo ahorita. El segundo que vamos a ver, la clase siguiente, van a ser los préstamos de endeudamiento internacional, que sería con el capital. Y el tercero sería ya con respecto a las empresas ya multinacionales. Y nos acercamos después de eso al último tema del curso, que es política económica y comercial. Ilustra gran parte de lo que sucede actualmente. ¿Qué recomiendo que hagan? Bueno, léanse esto de préstamos de endeudamiento hacia adelante, lean los videos que he estado mandando, les va a servir para que conozcan qué está sucediendo ahorita a nivel global, es importante, lean qué pasa a nivel internacional, qué está sucediendo, y nos vemos, me habían pedido la clase el lunes, porque creo que tiene examen, nos vemos el miércoles, pero pues igual grabo la clase con el otro grupo para mandárselas y que la tengan ahí de una vez, porque el otro grupo sí lo voy a, no me pidió para examen, entonces sí les voy a dar clase a ellos de eso. Muy bien, los dejo. Bonito fin de semana. Pórtense bien. Gracias. Bye, profe. Bye bye, Rebeca.